¿Cómo se caracteriza este nuevo gabinete que se está nombrando? Los periodistas siempre buscamos algún tipo, digamos, de ponerle apellido a las cosas. Gabinete de la continuidad puede ser, hay varios que van en continuidad. Carlos Casas en Hacienda, Hugo Martínez vuelve al mismo cargo que tenía antes, Gerson Martínez sigue, Lina Paul pasa de viceministra a ministra, pero el mismo cargo, José Napoleón Duarte sigue, etcétera. Ya hay 5 casos, digamos, donde es de un gabinete que creo que son 10, 12, por ahí creo que anda, los ministros, no los secretarios, aquí faltan todavía muchos por nombrar, pero lo que son los ministros de repente tal, creo que andamos por el 45% de continuidad. Alto, alto. ¿Eso es bueno? Bueno, yo si me pedís mi opinión, para mí es bueno. O sea, aquí se trata de... Este es un gobierno que va a tener la responsabilidad de darle continuidad a los logros del gobierno del presidente Funes, particularmente en las políticas sociales. Y tendrá la responsabilidad también de cambiar las cosas que no están bien y crear cosas nuevas, hacer cosas nuevas, demandadas por la población. O en los aspectos donde ha habido logro, también es necesario profundizar esos logros y esas políticas. Y en ese sentido es correcto que haya una combinación de personas que hayan tenido la experiencia en el ejercicio de la función pública, en este caso, en este gobierno, y al mismo tiempo el mismo presidente electo estuvo de ministro de Educación y vicepresidente en esta gestión. O sea, él encarna también parte de esa continuidad. Y esas cosas deben de continuar, y nada más correcto que las personas que han tenido el liderazgo principal en esas políticas lo continúen. Habrá personas nuevas, gente del FMLN también habrá, porque en este gobierno también se hizo una combinación de personas amigas, aliadas, personalidades o que pertenecen a otros partidos políticos. También este gobierno tendrá ese rasgo mixto, plural, en la que no solamente participará gente del FMLN, pero también del FMLN. Entonces habrá gente nueva del FMLN y habrán personas de la sociedad civil no sin ninguna militancia partidaria. Correcto, pero cuando se trata de profundizar el cambio, muchos dicen, no, ahora sí va a haber cambio. No lo había antes. Algunos no reconocen que ha habido cambio en este gobierno. Dicen, hoy sí va a haber. ¿La continuidad no representa lo contrario? ¿El no cambio? No, o sea, porque vaya, por ejemplo, las políticas sociales, esas deben de cambiar, deben de continuar, no deben de cambiar. O sea, lo que tiene que ver con lo que se ha hecho en educación, lo que pasa es que es insuficiente, hay que hacer cosas nuevas también. Y hay cosas donde debe de registrarse más el cambio es en el tema de seguridad y en el tema económico. Porque en el tema económico, si bien es cierto, se han sentado las bases en este gobierno para trascender a otro momento, hay condiciones básicas que se han venido creando que son importantes para dar pasos adicionales. No me atrevo a decir todavía un salto estratégico, pero sí podemos decir que se han creado cierto andamiaje para darle continuidad. Me refiero a la legislación económica aprobada, me refiero a, por ejemplo, la creación de Bandesal, que es una ley, pero se ha creado una institución que todavía no despega lo suficiente, ¿verdad? Pero el hecho de tener por primera vez en la historia una banca de desarrollo es importante. Se han abierto líneas de crédito importantes para el sector agropecuario con el 4% de interés. Se ha activado en ese sentido la agricultura familiar. Se ha logrado tener las cosechas récord en cereales, en maíz y en frijol a lo largo de toda la historia del país en este momento. Hoy somos autosuficientes, estábamos importando maíz y frijol. Bueno, eso no es suficiente. Entendería uno que... Eso no es suficiente. Que se había un logro importante en materia agrícola. ¿El ministro de Agricultura que no se ha nombrado todavía porque tuvieron el cargo? No estoy diciendo eso. O sea, estoy diciendo de que hay bases que se han planteado, pero por supuesto que en el tema económico tenemos grandes desafíos en materia de generación de empleo. Es una de las demandas más importantes en materia de crecimiento económico, porque el crecimiento económico ha sido bajo.
¿verdad? Pero es un problema estructural que atraviesa varios gobiernos anteriores. A ese problema estructural hay que darle una respuesta de carácter estructural. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Ese debe ser un cambio de verdad, un cambio a fondo. Y yo creo que en este sentido, yo creo que debemos de empezar por entender que debe de haber un viraje en que en este gobierno simplemente se ha iniciado, pero que no ha todavía concretado enormes resultados o grandes resultados. Por ejemplo, aquí se abandonaron las políticas sectoriales, por ejemplo. Y se abandonaron porque el modelo que fue impulsado en estas últimas décadas prácticamente prohibía las políticas sectoriales. Por eso es que se eliminó incluso el Ministerio de Planificación. Aquí tuvimos desde 1986, creo yo, no, desde antes. ¿Hay que volver a las políticas sectoriales? Nosotros creemos que sí. Por ejemplo, política industrial, por ejemplo. Industrial, por ejemplo. Política energética. ¿Con algunos subsidios, con algún tipo de...? Esas son ya más tiradas a la... Bueno, también pueden haber en la economía, pero ya hay algunos subsidios hoy, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con la capacidad que el país tiene. Sin duda, la política energética, hasta ahora ya se escribió una política energética, pero no se implementa lo suficiente. Y si no había política energética, no podíamos aspirar a bajarle los precios a la energía. Y si no bajan los precios de energía, los costos de producción son altos. Y si son altos, la inversión se va para otro lado, por ejemplo. Entonces, aquí se necesita pasar a las políticas sectoriales. Eso es... ¿Crees tú que un gobierno del FMLN, un próximo gobierno de Sánchez Serén, le puede dar más seguridades y confianza al empresariado que el que le dio el mismo Arena? No, para mí, mira, nosotros creemos que la confianza debe construirse, ¿verdad? Y nosotros creemos que también que hay un enorme sector del empresariado con el que nosotros hemos venido construyendo confianza. Hay un segmento que no, ¿verdad? Pero nosotros lo que creemos es que hay que darle respuesta a estos grandes desafíos que va a beneficiar a sectores ¿Cuál va a ser el mensaje principal frente a... Tú te vas a tener que sentar luego, no sé si te has sentado ya, por ejemplo, con los que están en la Asocio para el Crecimiento y toda esa gente. ¿Cuál es el mensaje principal al empresariado? ¿Inviertan en El Salvador? Construyamos confianza y veamos y pongámonos de acuerdo qué aspecto, dónde están los nichos de crecimiento. ¿Qué se puede hacer desde el sector público para fortalecer las capacidades productivas del país y qué deben de hacer ellos? ¿Qué debemos de hacer para atraer inversiones? Pongámonos de acuerdo, concretemos resultados. Este debe de ser un gobierno de resultados, que debe de medirse por los resultados. Ese es otro tema. Ahí estamos entrando ya a un cambio en materia de planificación económica. Aquí no ha habido gestión por resultados. Y es necesario ir dando esos pasos. Debe de haber también presupuestos programáticos que permitan medir el impacto y los resultados en la gestión. Entonces, eso no ha habido, ¿verdad? Porque esto es una especie de tabú ideológico. Recordá que el modelo neoliberal, y voy a hablar en esos términos, eliminó ideológicamente incluso cualquier participación del Estado en la gestión económica. Y antes, en otros modelos, se hizo un intervencionismo dirigista de la economía, lo que pasó en los países europeos de la Unión Soviética. Nosotros no estamos a favor de una intervención económica de ese tipo, pero sí creemos que debe haber cierta planificación indicativa, debemos orientar el rumbo, debemos saber con predictibilidad qué tenemos que hacer, cuál es la visión del país que queremos concretar en materia económica. Y por eso es que se abandonaron las políticas sectoriales, porque el Estado era el que iba a resolver todos los problemas de asignación de recursos. Esto ya se agotó en el mundo. Y ahora los mismos organismos internacionales, el BID, el Fondo Monetario, ya de nuevo están hablando de la necesidad de impulsar políticas sectoriales. Venimos de regreso en eso a nivel internacional. Nosotros tenemos que adelantarnos en esto.
Y fíjate, los países de América Latina que están teniendo éxito económico, gobernados por la izquierda también, están dando este tipo de pasos. No solamente los gobernados por la izquierda, porque hay otros que tienen éxito. Pues ese es el caso de Perú, por ejemplo, que es un gobierno de izquierda que está teniendo éxitos económicos. También el gobierno del expresidente Lula tuvo éxitos en sus 8 años de gestión presidencial en el terreno económico, pero pasaron a impulsar políticas sectoriales en el terreno económico. Esa es la razón de este pensamiento de políticas sectoriales en la que también ha llevado a que se nombre a Tarsis Salomón en economía. Bueno, Tarsis Salomón tiene varias características. Él es un industrial, ha sido vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, conocedor del tema empresarial, también facilitador de las relaciones con el sector empresarial, un hombre con experiencia en ese tema, que nosotros creemos que esa experiencia debe ser capitalizada para el ejercicio de la función pública. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Porque aquí la economía que se privilegió en las últimas décadas es la economía de consumo. Es la economía, es el comercio, y no es que estemos en contra del comercio y de los servicios. Al contrario, hay que apoyar más el comercio y los servicios, pero se abandonó el aparato productivo del país, se desindustrializó el país, se abandonó la agricultura y ahora hay que volver a eso, pero no es posible si no tienes políticas sectoriales. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos de esto, ¿verdad? Y tiene sentido entonces pensar... Entiendo que para establecer esas políticas sectoriales, esto sería, digamos, cierto fruto de un acuerdo entre empresarios y gobierno, en la cual ustedes le piden a los empresarios, queremos tales resultados, y los empresarios le piden a ustedes, nosotros queremos del gobierno tales cosas que nos faciliten obtener esos resultados. Mira, empleo o inversión. En términos generales, creo yo que debemos de aspirar a un acuerdo, ¿verdad?, en materia en varios aspectos, ¿verdad? Ahora, este gobierno, el gobierno del profesor Sánchez Serén, tiene un programa de gobierno. Ofreció al país un programa de gobierno. Ganó con un programa de gobierno. El pueblo salvadoreño votó por un programa de gobierno también. No se trata de abandonar esas políticas planteadas. Bueno, pero en el caso tuyo, por ejemplo, y que tiene que ver con todo el resto, es la creación de empleo y desarrollo económico del país. Es correcto. Pero yo lo ponía como una antesala. Ajá. O sea, no estoy diciendo que no debemos ponernos de acuerdo. Pero buscando realmente los resortes principales para darle continuidad a los grandes proyectos estratégicos del país. Aquí se crearon instrumentos en esta gestión que de nuevo hay que repensarlos. Ya el profesor Salvador Sánchez Serén le pidió a los miembros de la Socio para el Crecimiento que se mantengan. Entiendo que hay una respuesta positiva porque ese es un espacio de concertación con liderazgos importantes del sector privado. Hay otro experimento, digamos, en este gobierno que fue el Consejo Económico Social, de los cuales nosotros tenemos muchas críticas, del sector privado en particular. Hay que repensarlo. Nosotros estamos totalmente abiertos a discutir su arquitectura, sus metodologías. La intención fue buena. Otros países como España tienen un consejo similar económico y social. Roberto, pero tú hablaste de resultados y eso es obviamente muy importante. Pregunto, para entender mejor esto, si el día de mañana los industriales de este país te dicen, nosotros los comprometemos con este gobierno a aumentar la inversión y obviamente se aumenta la inversión, aumenta el empleo en un 15, 20%, pero necesitamos que el gobierno nos abarate la energía en un 10%, ¿el gobierno lo haría? De eso se trata, de buscar acuerdos de ese tipo. O sea, yo no te puedo decir que en esa medida, en esa magnitud las cosas se pueden hacer, pero nosotros estamos interesados en trabajar en la disminución de los costos de producción para todos los sectores. Si no se bajan aquí tenemos costos de producción muy altos.